Buenas noches con todas y con todos. Sean muy bienvenidos a esta 14ª sesión ordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Lógicamente es nuestra última sesión ordinaria, ya que vendrán algunas extraordinarias en el transcurso de las próximas semanas. En esta oportunidad hay que agradecer el auspicio de este webinar a través de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, FIGO, y de la lucha peruana, lucha contra el cáncer, quienes son nuestros auspiciadores para esta última sesión. Solamente me queda dar dos informes que son importantísimas. Me acaba de llegar la sesión que tuvo la sociedad para el proceso electoral que fue llevado a cabo el 14 de noviembre de 2020. Esta sesión estuvo presidida por el doctor Ramiro Yanque Montúfar, quien actuó como presidente, actuando como secretario el doctor Miguel Gutiérrez Ramos, y como vocal el doctor Eduardo Cáceres Chu. Ellos conformaron los miembros del comité electoral que llevó a cabo este proceso. Verificado el quórum correspondiente, se inició esta elección para elegir al vicepresidente y a los miembros del Consejo Directivo para el periodo 2021-2022. Obviamente que este proceso tuvo dos partes bien que previamente se les comunicó, una fase presencial y una fase virtual. Lógicamente, el quórum que debería reunir era el 50% de titulares hábiles, y los titulares hábiles eran 98, por lo tanto deberían superar la cantidad de 49 titulares hábiles para dar validez a este acto electoral. Realizado este proceso se llevó sin ningún tipo de problemas y finalizando a las 12 horas del día de 14 de noviembre. ¿Y qué cosa es que en el recuento de votos se llegó a contabilizar 70 votos de miembros titulares? O sea, se pasó largamente el 50% de lo que dice el estatuto, y 49 votos de miembros asociados. Por tanto, se emitieron 119 votos de los miembros del SPO, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Dentro de estos hubo un voto en blanco, ¿no? Dentro de toda esta cantidad hubo un voto en blanco. Entonces, el total de votos emitidos fueron votos nulos 0, votos en blanco 1 y votos por la lista número 1, 60. Votos, y esta lista está integrada como vicepresidente el doctor Iter Sandoval Díaz, secretario general el doctor Enrique Guevara Ríos, secretario de Acción Científica el doctor José Lévano Castro, tesorero el doctor Óscar Galdós Cajat, secretario de Actas la doctora Carmen Mere Hernández, secretario de Filiales doctor Luis Mesa Santibáñez, vocal 1, la doctora Lorena Campodónico Olchese, y vocal número 2, la doctora Claudia Namisato Ike Miyashiro. En consecuencia, al aprobar esta lista, se incorporan al Consejo Directivo que asumirá en 2021, en abril de 2021, y será 2021 y 2022, esta Junta Directiva, que estará integrado como subpresidente quien fuera vicepresidente en la gestión actual. El presidente de este Consejo Directivo está conformado por el doctor Antonio Ciudad Reynó. O sea, es el presidente, y el resto de lo que he mencionado son la lista correspondiente. Obviamente, como presidente se incorpora el doctor Juan Matsumura, que es el que habla. De esa manera se dio por culminada a las correspondientes términos de este evento, y firmaron el acta correspondiente
el doctor Ramiro Yanque Montúfar, presidente, el doctor Miguel Gutiérrez Ramos, secretario, el doctor Eduardo Cáceres Chu, vocal, y Víctor Figueroa, que es el personero de la lista número 1, y como veedor del Colegio Médico, el doctor Wilmer Díaz. Por lo tanto, se proclama la lista mencionada como la lista no solamente ganadora, sino quien seguirá el Consejo Directivo del año 2021 y 2022. Agradecemos al comité que el día de hoy ya termina sus funciones por el gran trabajo realizado, y felicitamos y damos los mejores éxitos para la nueva gestión, al nuevo Consejo Directivo nominado. Esto era lo que quería mencionar en primer turno. Y la segunda parte, que también es importante, queremos mostrarle en corto tiempo un resumen de lo que fue la inauguración del nuevo local institucional que fue realizado el viernes 20 del presente al mediodía. Así que, para que ustedes gocen de lo que es suyo, vamos a mostrar la inauguración del nuevo local institucional. Muy bien, vamos a dar inicio al simposio correspondiente, dando nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los colegas que nos acompañan esta noche, sobre experiencias en el manejo de lesiones premalignas de la mama. Voy a presentar a quien moderará esta sesión, el doctor Valentín Jaime Cercovich, quien es coordinador y moderador. Él es especialista en ginecología obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex jefe de servicio de oncología ginecológica del Hospital Nacional Edgardo Revalietti Martins, past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Gineco-Obstetricia y maestro de la ginecología obstetricia latinoamericana, dado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASON. Adelante, doctor Jaime. Doctor, lo acompaño, debe encender
Su cámara en el primer botón ubicado en la parte superior. Perfecto. Y a mano derecha el micrófono, Doc. Ya. Ahora sí. No veo la imagen. Sí, ya lo estamos viendo, doctor, y lo escuchamos perfectamente. Gracias, sí. señorita, Bienvenido. Gracias. Para dar las gracias al doctor Juan Matsumura Casano, presidente de nuestra sociedad, y a su junta directiva, porque nos da esta oportunidad que tenemos la preocupación, todos los que hacemos cáncer, con respecto a nuestros pacientes en cáncer de mama. Realmente los ginecólogos, oncólogos somos pocos, los especialistas en mamas menos todavía, y sin embargo hay millones de mujeres adultas que necesitan que tengan que ser vistos por estas enfermedades. Es por ello que nuestra sociedad y las sociedades afines también siempre tratan temas de cáncer de mama, pero ahora hemos preferido elegir unos cuadros especiales para que los que nos están viendo por un lado aprendan y por otro lado lo difundan, porque lo que van a ver es el ABC, lo que se tiene que hacer con respecto a la mama. Primero vamos a tener al doctor Guillermo Salvatierra, que nos va a hablar sobre qué imágenes son importantes en la mamografía. El doctor Guillermo Salvatierra es médico radiólogo, trabaja en el Hospital Radiolati, en la Clínica Internacional de Asunto Universitario, y en el Hospital Radiolati tiene a su cargo solamente la unidad de radiografías de mama. O sea, su experiencia es invalorable para nosotros. Luego vamos a contar con el doctor Mario Gamarra. El doctor Mario Gamarra Paredes es miembro del Servicio de Oncología Ginecológica del Hospital Revaliati, es alumno del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y se ha dedicado en lo que es ginecología oncológica y ahora es ginecólogo, oncólogo y de mamas también. El doctor Mario Gamarra es un doctor muy prolijo en su trabajo, muy exigente y muy preocupado de cuando vengan las pacientes les pregunta ¿y qué le ha dicho el ginecólogo que la ha visto? Y miren ustedes la importancia que tenemos para que podamos guiar bien este tipo de enfermedades. Y luego vamos a contar con la presencia del doctor Óscar Álvarez Larraondo, también es alumno del INEM y ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, una sociedad que ha sido creada hace como 20 años, que solamente trata de ver todo lo que son enfermedades de las mamas y lo que es pelvis. Y el doctor Óscar Álvarez es un colega muy dedicado a lo que son mamas en la institución. Tiene los datos de todas las mamas que se han operado en el hospital, con toda una prolijidad que tiene unos datos maravillosos. Pero dentro de lo que más tiene es la experiencia que nos va a transmitir de qué hacer cuando tengamos un diagnóstico de mama. Bien, vamos a empezar con la exposición del doctor Guillermo Salvatierra, por favor. Buenas noches. Ante todo, agradecimiento a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por esta invitación. Como dijo el doctor Jaimes, en el hospital me dedico en el área de diagnóstico de mama y bueno, tengo excelente colaboración con los médicos de oncología ginecológica. Este es un tema bastante extenso. Cada una de las lesiones mamarias de alto riesgo es casi un tema en particular, pero voy a intentar hacer una exposición más o menos práctica y concisa y sobre todo valorando el tipo de biopsia y la imagen que nos ofrecen estas lesiones. El avance de las imágenes ha conllevado al avance de las biopsias percutáneas y esto también ha conllevado a que se hagan diagnósticos de lesiones benignas y las lesiones histológicas de alto riesgo, que es el tema que vamos a hablar. Estas lesiones aumentan la posibilidad de que exista un carcinoma o de que pueda existir un carcinoma en lo sucesivo. Estas lesiones son más o menos el 5 o el 10% de todas las biopsias que se hacen percutáneas y todavía no existe un consenso sobre cuál debe ser su manejo una vez hecho el diagnóstico mediante biopsia. Si no se hace la biopsia
y esta lesión es una malignidad, se puede llevar a una infravaloración. Y si se hace la biopsia y la lesión era maligna, se puede hacer un sobretratamiento. Y ambos conceptos no son deseables en el screening, es decir, ni se debe infravalorar ni se debe sobretratar estas lesiones de mama. Estas lesiones no tienen unos signos por imágenes específicos, por lo que la diferencia de las lesiones malignas, por lo tanto es necesario que se haga la biopsia percutánea. El médico radiólogo que hace las biopsias debe a su vez conocer la implicación diagnóstica y terapéutica para que después se involucre en el seguimiento de estas lesiones, como nos ha pasado muchas veces en el hospital y en la clínica. Estas lesiones fueron clasificadas como la categoría B3, que incluye la clasificación patológica de Ellis, que corresponde a lesiones que pueden ser malignas o que pueden estar asociadas a una neoplasia maligna, ya sea en ese momento o hacia el futuro. La clasificación patológica ya de las biopsias percutáneas incluye 5 tipos, incluyendo el tipo B3 a la lesión que vamos a hablar, ¿no? Las lesiones que tienen un potencial maligno incierto. Entonces, este tipo de lesiones se clasifican a su vez en lesiones tipo B3A, las que no tienen atipia, y las B3B, las que tienen atipia. En las 3A se podría hacer un manejo expectante y solamente con seguimiento, y en las B sí se propone una extirpación quirúrgica después de la biopsia percutánea. Las lesiones B3A básicamente son las papilares, la cicatriz radial, el filores y las lesiones tipo mucosele. Y las 3B son las lesiones papilares que pueden ser atípicas, la hiperplasia dural atípica, y las que engloban a la neoplasia lobulillar o lobular. Entonces, un momentito para hablar sobre la biopsia percutánea, que es la manera como se hace el diagnóstico de estas lesiones histológicas de alto riesgo. Como les dije, son una práctica que ya ha sido establecida actualmente en el diagnóstico de lesiones mamarias que se detectan clínicamente o por imágenes. Estas biopsias se hacen con guía de mamografía, por ecografía, y también se pueden hacer por resonancia magnética en algunos casos muy seleccionados. Estas biopsias pueden subestimar la patología en este tipo de lesiones complejas, porque podría no cogerse la zona donde hay más atipia o malignidad, y después estas zonas se evidencian en la pieza quirúrgica. Esta sensibilidad, por lo tanto, de estas biopsias va a depender de qué sistema de biopsia empleamos, el tipo de la aguja, el calibre, cuántas se obtienen muchas muestras o pocas muestras, si están adecuadamente procesadas o no. Finalmente, el médico que se dedica a hacer estas biopsias debe conocer esta correlación entre la imagen y la patología final. Más o menos en una manera simplificada, la biopsia percutánea se divide en 2 grandes tipos: la biopsia con aguja gruesa, llamada por siglas BAG, y la biopsia asistida por vacío, llamada BAP. Estos 2 tipos de biopsia tienen bastantes diferencias entre sí. La biopsia BAG con hoja gruesa es la que conocemos comúnmente como la biopsia Trucut, la que utilizamos agujas de calibre 14G. Es generalmente, casi en todos los casos, con guía ecográfica. En algunos casos, si la lesión es muy palpable, puede hacerse sin guía ecográfica, pero se sugiere siempre la guía de imágenes. Es un método práctico, alta sensibilidad, es la técnica de elección para biopsiar nódulos, áreas de distorsión. Las complicaciones son mínimas, es un bajo costo. Un inconveniente es que se pueden obtener pocas muestras, entre 3 a 6 muestras. Se pueden hacer más en algunos casos, pero generalmente es la cantidad que se obtiene en este tipo de biopsia llamada BAG, que es lo que vamos a hablar después en cada caso de este tipo de lesiones. Otro tipo de biopsia es la biopsia asistida por vacío o BAP. La biopsia BAP se puede hacer con guía estereotaxia o con guía ecográfica. Con guía estereotaxia es un sistema de vacío que está conectado a una cánula
que tiene un calibre de 8 a 11 Gauss. Se obtienen muchas mayores muestras, generalmente 12, 24 en cada biopsia. Es de elección cuando vemos calcificaciones sospechosas o distorsiones que están accesibles a esta técnica. Tiene algunas limitaciones técnicas, eso depende de cada equipo de biopsia, de cada mesa de biopsia, de la generación en la cual está en cuanto a la tecnología, etc. La biopsia VAP con guía ecográfica, el sistema es igual que la estereotaxia, solamente que se hace con guía ecográfica. Es de elección cuando hayamos lesiones quísticas complejas. Distorsiones, si son visibles, también se puede biopsiar. Se puede hacer una exéresis completa de una lesión papilar intraductal. Es una biopsia de segunda línea, algunos lo llaman después de una biopsia con ojo gres en el cual había una discordancia en el diagnóstico. En algunas unidades no oncológicas, este tipo de biopsia se puede usar para extraer un nódulo que ya se ha diagnosticado como benigno. Generalmente hay algunos fibroadenomas pequeños que ya se ha llegado al diagnóstico con VAC, se los puede extirpar completamente con este tipo de biopsias. Pero como dije, es un manejo muy oncológico. Limitaciones técnicas, es un método mucho más agresivo, cuesta más, etc. Y la biopsia por resonancia magnética es un sistema también al vacío. Es una técnica más compleja en equipos especiales que no sean afectados por el magneto en el cual va a estar la paciente. Es más costoso, obviamente, y se usa solamente cuando la lesión no es visible ni por mamografía ni por ecografía. Y finalmente la biopsia quirúrgica, que debería ser indicada solamente en aquellos casos en los cuales la biopsia percutánea es posible que dé un falso negativo o una infravaloración histológica. En la actualidad, como les digo, si se cuenta a la mano en una unidad mamaria con biopsia por ecografía o por mamografía, este método no debería ser utilizado, salvo casos muy especiales. Antes de comentar eso, quiero decir que en el Hospital de Bagliati contamos con los dos tipos de biopsia, con la biopsia Bach, con aguja gruesa Trucut, y con la biopsia por estereotaxia. También empezamos a hacer la biopsia BAP con guía ecográfica, y cuando estábamos en plena curva de aprendizaje empezó lo de la pandemia y nos dejó un poquito ahí lentos en ese sentido, pero esperamos volver a reiniciar este tipo de biopsias. Bueno, ya hablando sobre los temas en especial de estas lesiones, el primer tema es de las lesiones papilares, los famosos papilomas, que son lesiones más o menos frecuentes, un 5% de las biopsias mamarias. Son tumores que crecen en los conductos, pueden ser solitarios o múltiples, y pueden estar asociados con secreción seremática con o sin masa palpable. Estas lesiones, ¿cómo se ven en una mamografía? Se pueden ver como uno o varios nódulos, generalmente periareolares, que están asociados con o sin microcalcificaciones. Si hay estas calcificaciones, pueden ser pleomórficas o pueden ser heterogéneas. Esto es el hallazgo ecográfico de un papiloma que, como le digo, se verían como nódulos en una mamografía. En una ecografía, las lesiones papilares se van a ver como lesiones quísticas complejas, que tienen paredes engrosadas o septos. Se pueden ver como un nódulo sólido intraquístico o en un conducto, y también podrían verse como nódulos sólidos. Este es un ejemplo de una mamografía en una proyección OML, donde se ve un nódulo ovoideo. Es básicamente hasta donde llegaría esta mamografía en definirlo como tal. Se le hace una ecografía a esta paciente y se evidencia que es un nódulo complejo con áreas quísticas sólidas y hay un flujo al Doppler que se evidencia. Se hace una biopsia BAP con guía ecográfica, o sea, una biopsia con sistema de vacío, salió papiloma típico, fue axéresis y confirmado por la cirugía este diagnóstico. Eso sería más o menos el aspecto habitual que nos enfrentamos con unas lesiones papilares. Esto es una paciente que viene con una secreción seremática.
en la mamografía, que nos informa fue negativa, es decir, probablemente una mama densa, y en la ecografía se vio una dilatación ductal con una lesión sólida que tenía flujo al Doppler. Se hizo una biopsia al vacío con BAP y salió papiloma benigno. Y eso fue todo en esta paciente, ya no fue a cirugía de exéresis. Como le decía, las lesiones papilares, si la biopsia es por sistema de vacío por BAP, puede ser suficiente si son nódulos pequeños, menos de 15 milímetros, si son cercanos al pezón, si no hay calcificaciones y si hay una extirpación completa. En estos casos en los cuales se hace la biopsia por BAP, seguiría como manejo el adecuado y solamente con seguimiento por imágenes, casi como toda paciente anual por unos 5 años. En el caso de que este nódulo tenga calcificaciones, tenga un tamaño más grande, sí se sugiere una extirpación quirúrgica por la posibilidad de que haya lesiones residuales. Esto en caso de que la biopsia sea hecho con sistema al vacío. Si la biopsia se ha hecho con sistema Turcut, sí va a ser necesario una extirpación quirúrgica. Si la patología informa que el diagnóstico es un papiloma típico, sí es necesario que se haga una biopsia quirúrgica, aun cuando se haya conseguido la extirpación completa con el método BAP. Otra patología común es la hiperplasia ductal atípica. Es la más común de estas lesiones. Está asociada con mayor posibilidad de cáncer invasor o invasivo. Por histología se informa que es similar a un carcinoma ductal in situ, siendo diferencias cuantitativas las que las van a definir como una HDA o como un CA in situ. ¿Cómo se ve esta hiperplasia ductal atípica? En mamografía generalmente se ve como microcalcificaciones heterogéneas. Es el hallazgo más frecuente. También se puede ver como nódulos con o sin calcificaciones y menos común como distorsiones. Por ecografía se van a ver como nódulos sólidos y a veces como distorsión. Entonces, esta hiperplasia ductal atípica, su hallazgo más frecuente en una mamografía son calcificaciones, amorfas o heterogéneas. Si se obtiene la biopsia de HDA con BAG, con aguja gruesa o con Turcut, hay mucha infravaloración diagnóstica y tiene que ir a una cirugía. Si el diagnóstico es por BAP o con sistema de vacío, generalmente con estereotaxia por las calcificaciones, va a depender si son pequeñas o si son grandes. Si son lesiones pequeñas, por lo general sería suficiente el manejo de biopsia con vacío. Si son lesiones mucho más grandes, va a necesitar extirpación quirúrgica. ¿Cómo lo vemos en la mamografía? Lo vemos como calcificaciones en áreas pequeñas, amorfas, un poquito heterogéneas. En este caso se hizo una biopsia con estereotaxia, salió HDA y eso fue suficiente porque la lesión abarcaba más o menos 10 milímetros de área, entonces se consideró que solamente iba la paciente a seguimiento, ya no hubo cirugía en este caso. En este caso es una mamografía que muestra pequeñas asimetrías, una localizada a la 1 y una localizada a las 11. Son pequeñas asimetrías que se ven. Se hizo una magnificación de la asimetría localizada a la 1 y que se vio además que contenía pequeñas calcificaciones amorfas. Se catalogó como una lesión sospechosa. Se hizo ecografía de ambas lesiones y estaban asociadas con áreas de distorsión. La simetría que se veía en mamografía se veía como distorsión en la ecografía. Se hizo biopsia a ambas. La lesión localizada a la 1 fue una HDA y la localizada a las 11 cerca al pezón fue un carcinoma ductal invasivo. Como tenía dos lesiones en diferentes cuadrantes, la paciente fue sometida a una mastectomía. Bueno, estaban localizadas y me doy cuenta que estaban en la zona periareolar. Se hizo una mastectomía, la lesión localizada a la 1 salió HDA más carcinoma ductal in situ y la de las 11 un in situ más un componente invasivo.
El siguiente grupo de lesiones son las hiperplasias lobularias atípicas y el carcinoma lobular in situ, que son agrupadas generalmente como neoplasias lobulares. Son lesiones que pueden ser multifocales o bilaterales. La distinción entre ambas también es por el tamaño, por la extensión de la lesión. Cuando hay un compromiso más de la mitad del acino, se llama carcinoma lobular in situ. Estas lesiones también incrementan la posibilidad de carcinoma, siendo el lobular in situ el más asociado, entre 8 a 10 veces más para carcinoma. Estas lesiones por imágenes no tienen algo característico. Pueden verse como nódulos con o sin calcificaciones, pueden verse solamente como calcificaciones amorfas, como distorsiones o como área de asimetría. Pueden tener cualquier tipo de imagen estas lesiones lobulares. Si la lesión se diagnostica con biopsia BAG, hay una alta tasa de infravaloración histológica y va a necesitar una biopsia quirúrgica. Algunos plantean que se podría hacer una BAP después de la biopsia percutánea, pero esto no está aceptado completamente. Sí, como les digo, si la biopsia se hace por hoja gruesa, debería ir a una biopsia quirúrgica excisional. Si la biopsia se hace por BAP o al vacío, la posibilidad de que haya una infravaloración es muy baja, pero también hay que tener en cuenta el tamaño de la lesión nuevamente, qué cantidad de muestras se tomó y el tipo de lesión que se vio en la mamografía. Esto es un ejemplo. En una mamografía se ve una extensa área de calcificaciones amorfas que tienen una distribución segmentaria. La ecografía en esta paciente fue negativa. Se hace una biopsia por estereotaxia y que es informada como hiperplasia lobular atípica, calcificaciones, adenosis y cambios de células columnares. Fue una biopsia quirúrgica excisional en la cual se informó como cambios fibroquísticos, calcificaciones y ya no había HLA residual en este caso. Esto es una ecografía donde se ve una paciente que tiene una mamografía que fue negativa, una mama nuevamente densa probablemente, y en una ecografía se diagnosticó un nódulo sólido, hipocogénico, márgenes irregulares, se hace biopsia con hoja gruesa y salió HLA. Fue una biopsia excisional, confirmó el diagnóstico de HLA más cambios fibroadenomatoides. Y eso fue todo con la paciente. Un tipo más de lesión es las lesiones columnares, la más común, la tipia epitelial plana, que son células que crecen como en columnas en los conductos, y también están asociadas a más posibilidad de cáncer invasivo, que es la población en general. En la mamografía, como se ven estas lesiones, principalmente se van a ver como calcificaciones heterogéneas o amorfas, ocasionalmente como nódulos o como distorsiones. En la ecografía, nódulo probablemente una distorsión, pero la imagen más característica son calcificaciones sospechosas. Si la biopsia se hace nuevamente con hoja gruesa, va a haber una infravaloración histológica y debido a una cirugía posterior. Si la biopsia se hace con sistema al vacío BAP y si la extirpación ha sido completa, sería suficiente con la paciente. Esto es una mamografía donde se ve un grupo de microcalcificaciones amorfas en una área más o menos pequeña. Se hizo una biopsia BAP, salió a tipo de plana, se hizo una biopsia por cirugía con diagnóstico y no hubo componente maligno asociado. Esto fue un tipo diferente, lesiones muy tenues, muy pequeñas. Se hizo la mamografía que vio pequeñas lesiones, calcificaciones puntiformes, algunas amorfas, sospechosas, una sospecha baja. Se hizo una biopsia al vacío, diagnosticó atipia plana, se hizo una biopsia por cirugía y salió carcinoma ductal invasivo.
El siguiente tipo son las cicatrices radiales, que son lesiones que pueden tener posibilidad de ser carcinoma. El sinónimo son la lesión esclerosante compleja, que es cuando mide más de 10 milímetros. Y en la histología se ve como una imagen estrellada con un núcleo fibroelástico, con conductos que emergen del mismo. En la mamografía se ve como tal, como una distorsión con espículas largas y delgadas, generalmente sin nódulo central, que puede estar asociadas con o sin calcificaciones. A veces podría verse como unas asimetrías focales, y estas lesiones se ha incrementado el diagnóstico con el uso de la tomosíntesis. En la ecografía se puede ver como la distorsión que se vio en la mamografía con o sin nódulo central. La apariencia por imagen de esta lesión es indistinguible con el cáncer de mama. Estas lesiones por su aspecto espiculado no podemos diferenciar en imágenes de un carcinoma de mama. Si la biopsia se hace con aguja gruesa, nuevamente se debería hacer una biopsia excisional para ver que no haya lesiones malignas asociadas. Si la biopsia se hace con un sistema al vacío, si no hay atipia, sería básicamente todo con la paciente. Si hay atipias, si hay una buena cantidad de muestras, podría haber solamente seguimiento post-biopsia al vacío. Esto es una mamografía 2D, una mama densa donde impresiona una pequeña lesión acá mal definida, y con el uso de la tomosíntesis se logra ver la típica lesión estrellada como una estrella negra con espículas delgadas. Esta es una mamografía nuevamente donde se ve esa distorsión de lesiones espiculares que convergen. Y en este caso sin calcificaciones, se hace una magnificación de esa imagen donde se ve la típica lesión espiculada, que se llama por imagen de distorsión de arquitectura. En la ecografía también se definió la misma distorsión espiculada hipocogénica. Se hizo biopsia con aguja gruesa, salió cicatriz radial y fue a seguimiento. Como era una lesión pequeña, no había calcificaciones, se optó en este caso con seguimiento nada más. Los tumores filores son, como su nombre lo dice, tumores, son nódulos por lo general grandes al diagnóstico, tienen focos quísticos, son tres tipos de lesiones, benignas, las que están en el límite, y los malignos. Los dos primeros se conocen como alto riesgo. Incrementan la posibilidad de cáncer invasivo, son tumores que vemos en mujeres más jóvenes, a partir de la tercera década, y son tumores recidivantes, ¿no? En la mamografía, ¿cómo se ven estos tumores? Como nódulos de gran tamaño, bien definidos, heterogéneos, con la densidad. En la ecografía es típico su aspecto con focos quísticos, tamaño grande, flujo al Doppler. La biopsia por aguja fina o aguja gruesa tiene una infravaloración similar. Con el diagnóstico de filores, la conducta es cirugía. Y todo lo que son tumores en el límite también deben ser extirpados por cirugía. Es una mamografía, se ve una tumoración grande en la mama izquierda, un nódulo de márgenes bien definidos, de alta densidad. La ecografía de esta paciente, el típico tumor con focos quísticos, sólido. En este caso se optó por resonancia magnética para mayores datos, igual, sólido, con áreas que captaban contraste, áreas quísticas. Se hizo una biopsia con hoja gruesa, salió filores benignos, fue a cirugía y fue igual el diagnóstico de tumor filores benigno. Por último, las lesiones mucinosas tipo mucosele son muy frecuentes, son conductos dilatados en la mano con mucina,
no se puede diferenciar a veces en patología de un carcinoma mucinoso. ¿Cómo se ve? Generalmente se ve como calcificaciones y a veces como nódulos. Si la biopsia se obtiene percutánea, por lo general se sugiere extirpación quirúrgica. Mamografía en un grupo de calcificaciones amorfas. Se hizo una biopsia al vacío, salió lesiones tipo mucosele, que estaba asociado con carcinoma ductal in situ y lobular in situ. Se hizo una cirugía en la cual no se encontró carcinoma invasivo. Como un resumen de todos estos tipos de lesiones, es este cuadro en el cual se ve qué tipo de lesión es y qué tipo de biopsia se ha hecho, en lo cual serviría para un mejor seguimiento de este tipo de lesiones. Como les decía, sobre seguimiento, a veces no hay un consenso sobre este tipo de lesiones. En la práctica, lo que se hace son controles semestrales cuando no ha habido extirpación quirúrgica de estas lesiones, cada 6 meses, pero no hay un consenso todavía sobre cada uno de este tipo de lesiones cuando hay diagnóstico con biopsia percutánea. Una sugerencia es pedir marcadores porque se ha visto que puede haber incremento de progestógenos, estrógenos, Ki-67. En general, el manejo debería ser un poco más personalizado en este tipo de pacientes. Como última imagen, probablemente algunos se han preguntado, y el papel de la resonancia magnética tiene un papel todavía no muy concluyente. Esto es un estudio que se publicó hace muy poco. Este tipo de lesiones, por lo general, tienen una captación que se llama no masa. En este caso fueron 70 pacientes que se estudiaron con operación no masa, catalogados como VIRAS 4. Se hicieron la biopsia 66 en sistema al vacío, 3 con ojo gruesa y 1 por cirugía. Hubo 8 casos de diagnóstico de carcinoma, 7 de los cuales fueron in situ, una HLA y los demás fueron benignos. Estas lesiones, como les dije, se pueden presentar como captación no masa de una resonancia magnética de mama. Esto es otro esquema en el cual se plantea lo que sería el seguimiento de cada una de estas lesiones que hemos diagnosticado. Por lo general, en la práctica, como les dije, el seguimiento es semestral al inicio, por 1 o 2 años, y luego ya como la población general. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a hacer los comentarios y las preguntas. Ahora vamos a escuchar al doctor Mario Gamarra Paredes, lo que nos va a presentar. Le habíamos encargado inicialmente el manejo del tumor filoides, pero yo le pedí que ampliara a cómo debe hacerse el manejo de los tumores benignos en la mama. Doctor Mario Paredes, por favor. Doctor, debe encender su micrófono, que es el segundo botoncito. Doctor Mario Gamar, perdón, está diciendo Mario Paredes. Mario Gamar, gracias. Sí, gracias. Muy buenos días, buenas noches, perdón, la costumbre de ver la luz del sol. Quisiera agradecer en primera instancia la oportunidad que me da la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología para estar presente con ustedes en un tema tan importante, a su presidente y al grupo que maneja la parte de estas simposios o sesiones científicas. El tema es muy importante, muy prometedor, y quiero disculpar a veces por así sobre el tumor filoides. Bien, el diagnóstico y manejo del tumor filoides de mama, que incluirá algunos tumores benignos. Semejar a una hoja con las ranuras que se pueden ver en la parte interna de la misma. En la literatura, miren ustedes también esto importante, se han descrito sinonimias o
o mesenquimal, ¿no? El término filoides, el tumor filoides, tiene una amplia gama de comportamiento, tiene un comportamiento muy especial, tanto clínicamente hablando como patológicamente y como respuesta a tratamientos también, por supuesto, y se debe considerar como un espectro de terminoplastia más que una sola enfermedad. Es un amplio espectro de enfermedades. Acá vemos las lesiones que parecen hojas, ¿no? Le dan una imagen de una hoja. Y he puesto un tema acá, el tumor filoides de mama. Es una neoplasia epitelial, como dije. La frecuencia es 0.3 a 1% del total de tumores mamarios. Presenta una morfología que va desde lo benigno a lo maligno. Miren esa amplia gama de hallazgos histológicos. Y estos hallazgos histológicos justamente son los que determinan esta benignidad o malignidad. Incluyen varios criterios. Grado histológico, lo que habíamos conversado al comienzo. El diagnóstico, por lo mismo que hemos conversado, se basa en el estudio histológico. Sin embargo, el diagnóstico diferencial debería incluir otros tumores, entre ellos el fibroadenoma, que es el tumor benigno más frecuente de la mujer, sobre todo la mujer joven. Acá vemos la mama, tamaño normal para ella, la mama izquierda, sin embargo la mama derecha en volumen prácticamente está en 2.5 veces el volumen de la mama izquierda. La etiología, ¿por qué se produce el tumor filoides? Acá tenemos algunos artículos. Los factores de riesgo genéticos no son bien conocidos. Se describen en casos del síndrome de Lee-Fraumeni y en casos de madre-hija. Acá hay un caso de la mamá y la hija con tumor filoides, pero se han estado estudiando la parte genética, que más adelante la veremos. De igual manera, la inducción estromal puede ocurrir por factores de crecimiento del epitelio mamario, o sea, el revestimiento, la parte externa del conducto. Esos factores, ¿qué estimularía este crecimiento? El trauma, la gestación, la actividad estrogénica aumentada y la lactancia. Se ha identificado también una endotelila 1, que sería un estimulador de crecimiento fibroblástico de la parte externa de los conductos de la mama y podría ser un factor contribuyente. Pues bien, recordemos que estos tipos de tumores se dan en mujeres en torno de los 40 años, ¿no? Con un rango de edad bien amplio que varía entre los 10 a 82 años. Se ha identificado, habíamos conversado en el slide anterior, sobre un factor predisponente al síndrome de Lee-Fraumeni, el síndrome autosómico dominante, en el que existe una sobreexpresión del P53, ¿no? Nuestro defensor, que favorece la aparición de múltiples tumores, entre los cuales se ve el tumor filoides. Este síndrome de Lee-Fraumeni vemos acá que es básicamente productor de sarcomas a nivel de los vasos sanguíneos, nervios, y esto se supone que es un Ahora, no se han encontrado aberraciones cromosómicas específicas, solamente algunos de ellos han tenido estas alteraciones cromosómicas en tumor filoides. Algunos autores reportan que el tumor filoides de bajo grado y los de alto grado, borderline malignos, y los dividen así, basados en sus alteraciones genéticas. Por ejemplo, se ha visto que los de alto grado muestran consistentemente una ganancia del brazo, recordemos que este es el P, el brazo corto, y Q es el brazo largo del cromosoma 1 y del cromosoma 13, y la pérdida del cromosoma 13, mientras los de bajo grado muestran alteraciones o no las tienen, ¿no? Entonces, las mutaciones se presentan generalmente en la agresividad. Hay un cromosoma muy importante, este es el 9. El 9 está relacionado, y por datos de hibridización genómica comparativa, se ha visto que la deleción intersticial del 9p21, ¿no? Muy ligado también al gen de la vejez, de la prolongación de la vejez, tendría que ver con el tumor filoides borderline, ¿no? Este cromosoma también tiene que ver, por ejemplo, con el melanoma maligno, así que nuestro futuro está en esto, en un presente que estamos viéndolo y viviéndolo. Los tumores filoides
filoides ocurren principalmente en mujeres, esto es cierto, pero hay reportes de algunos casos en hombres, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, citosarcoma filoides en un hombre con ginecomastia. Acá tenemos tumor filoides en un varón con ginecomastia bilateral inducida por estrógenos, tratamiento de estrógenos por un cáncer prostático, ¿no? En raros casos de tumores filoides en hombres estamos asociados a ginecomastia, lo cual sugiere un rol importante en el desbalance hormonal, ¿no? Solamente para cultura general, los grados de ginecomastia, ¿no? El pezón, la caída de la mama, el pezón más caído y pasando prácticamente la línea horizontal, ¿no? Bien, ahora, esta es otra duda que tenemos, o que mencionamos muchas veces. Los tumores filoides generalmente se desarrollan de novo, nuevos, pero hay reportes que dicen que se originan en fibroadenomas. Por ejemplo, aquí hay una progresión de fibroadenoma a tumor filoide maligno en una niña de 14 años, ¿no? El fibroadenoma sabemos nosotros que es el tumor benigno más común de la mujer y macroscópicamente podría imitar también a un tumor filoides, fibroso, mesenquimatoso, y el tratamiento es la exéresis quirúrgica sin necesidad de bordes, márgenes amplios en los bordes quirúrgicos. Y tenemos también un fibroadenoma gigantes recurrentes con transformación a citosarcoma filoides en una niña de 17 años, ¿no? En Siria. O sea, parece que hay una correlación, pero mínima. Acá tenemos otro caso más de una chica de 13 años, ¿no? Que tiene la mama aumentada de tamaño, ya es mediana en ella por su edad, y vemos la tumoración diagnosticada por ecografía y resonancia magnética que evidencia un tumor filoides, y así fue también la patología. Ahora, ¿dónde más o menos se originan estos tumores? Habíamos dicho que es un tumor bifásico, ¿no? A diferencia del cáncer mamario que se origina en los conductos o en los lobulillos, o sea, en la luz de estas líneas azules que son los conductos acá, o los lobulillos que son las partes rojas. Este tumor se origina en ese lugar, la parte epitelial, y la parte estromal en la parte amarilla, ¿no? En el tejido conectivo. Es el llamado estroma. Esto incluye muchos tejidos que sirven de sostén para la mama. Tejido graso, que rodea los lobulillos, a los conductos, los linfáticos, sanguíneos, etc., ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? El patrón mixto de esta enfermedad. La edad media, y acá varía un poco los reportes. Acá, por ejemplo, tenemos en China los datos de 40 a 50 años como edad media, y lo importante es que se produce más o menos entre 15 a 20 años después de los fibroadenomas como curva estadística, ¿no? Como una segunda ola que está muy de moda ahora. Los servicios de vigilancia en Estados Unidos, por ejemplo, han evaluado 5 años del 2000 al 2004 y salen como un promedio de que se producen más o menos 500 casos de tumor filoides maligno anualmente en Estados Unidos. Mira la cantidad. Y maligno, ¿no? Nuevamente otro caso de tumor filoides. Esta epidemiología, entonces, nuevamente resumiendo, es menos del 1% de las neoplasias mamarias, se produce en 1 en 100.000 mujeres, entre 40 y 50 años, puede haber un fibroadenoma concomitante en un 20% y historia de fibroadenoma hasta en un 36%. Acá tenemos las edades medias, por ejemplo, para los tumores benignos y los malignos, de 40 a 45 años, o sea, siempre se mantiene en este rango que hemos mencionado. Y también vemos la historia de fibroadenomas. Lo vemos, por ejemplo, en total en un 37% de los casos, 36% como habían dicho acá, y va de 36 a 38%. O sea, esta historia es importante. ¿A qué lleva esto? A tener mucho cuidado cuando estirpemos entre comillas, fibroadenoma o un verdadero fibroadenoma. Vamos a ver más adelante esa parte. Bien, acá tenemos otra bibliografía de Estados Unidos donde prácticamente la presencia de los tumores filoides está entre los 50 y 59 años. Claro, no es significativa la diferencia del grupo etario, ¿no? Asimismo, en Estados Unidos, de repente, es discretamente mayor el número de pacientes que tienen tumores menos de 5 centímetros, quizás porque más preocupa. Más o menos la parte histológica, vemos que hay el benigno, el limítrofe y el maligno, como se había conversado, y las características están acá, escritas, donde básicamente está el número de mitosis por campo, el grado de celularidad,
pleomorfismo, el estroma homogéneo o heterogéneo, ¿no? El índice KI, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y por supuesto las consecuencias que serían la recurrencia a mayor grado de malignidad, en este caso maligno o el borderline, es mayor el porcentaje de recurrencia. Entonces, según los criterios de Azzopardi, que clasificó en estos tres tipos, estos parámetros son margen de tumor, un margen bien delimitado, se considera como buen indicador pronóstico. Los márgenes limitantes se asocian con frecuencia a un alto índice mitótico, como es lógico, como deducimos todos nosotros, y por supuesto a un alto riesgo de recurrencia tumoral. El crecimiento del tejido conectivo, la presencia de una diferenciación sarcomatosa va a lo maligno definitivo, ¿no? Sobre todo en los malignos y borderline, más en los malignos. El número de mitosis, habíamos conversado, de 0 a 4, de 5 a 9 y más de 10, dependiendo de los tres tipos de tumores. Y la tipa celular va de acuerdo, sobre todo, presente en los tumores malignos. La bibliografía la tenemos aquí abajo. Entonces, esta es la clasificación del año 2012 de la OMS, ¿no? Donde tenemos bien clasificados de acuerdo a 5 características básicas de estos tumores. La celularidad y la tipia marcada va para maligno, más de 10 mitosis por campo va para maligno, sobrecrecimiento estromal va para maligno y los márgenes, por supuesto, infiltrativos va para maligno. Estos dos se pueden semejar, hay pequeñas diferencias, sobre todo en estos tres aspectos últimos, ¿no? Estos son, y si ustedes ven, recuerdan un poquito de histología, pues se ve la agresividad de la estructura estromal de este tejido mamario, sobre todo en las tres primeras láminas. Peruano, que se hizo en Oncosalud a través de la revista Carcinos, Oncosalud A1, donde se ven un total de 157 casos de tumor filópodes, de los cuales, miren ustedes, el grupo etario se dividió en menos 45, está la mayor parte. Están los benignos, que son los más importantes, del 70%, siendo los malignos y el borderline, miren acá abajo, no tan importantes, pero al mismo tiempo decirte que se presenta en las personas de mayor edad. Esta es una muy buena deducción. Los borderline y los malignos se encuentran en personas de más de 45 años, ¿no? El tamaño tumoral, a diferencia del de Estados Unidos que vimos, es de más de 5 centímetros, es casi el 60%. Nuevamente, los pequeños son benignos y estos de crecimiento rápido que hacen que la paciente se opere en tamaños tumorales más grandes, prácticamente equivalen a los borderline y a los malignos en su gran mayoría. La celularidad también, borderline y malignos van con una celularidad moderada, los benignos no. El pleomorfismo, por supuesto, o sea, todo lo que se ha hablado anteriormente se encontró en este trabajo nuestro limeño, ¿no? La necrosis tumoral va más, a diferencia de lo que podamos pensar, para los benignos y borderline, a diferencia de los malignos. Y el margen tumoral expansivo va para el borderline maligno, o sea, más o menos se concuerda salvo la edad de presentación. Entonces, el estado del arte dice que estas características histopatológicas lo dividen bien claro en benigna, limítrofe y maligna, ¿no? Esta subclasificación es importantísima para el tratamiento o abordaje quirúrgico, que es la base del manejo terapéutico, la indicación de repente de terapias ayudantes y finalmente, lo que también interesa muchísimo, el pronóstico de la paciente. Acá tenemos varios datos y solamente voy a mencionarlos. Por ejemplo, CD34, CD117, KI67 como sobreexpresión de crecimiento tumoral, el P53 como oncogen, ¿no? El CD117, nuevamente P16, el PRB. Son diferentes estudios inmunohistoquímicos que ayudan a clasificar mejor el tumor filoide, sobre todo cuando se quiere hablar de borderline y malignos. Axilares son comunes, pero más que todo por fenómeno inflamatorio. Pero la metástasis, o sea, la enfermedad de los ganglios por esta patología son la excepción. Esto es muy importante, esto resume el cuadro clínico. Acá hay un poquito más de bla, 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 ¿no? Bordes circunscritos, móvil, liso, doloroso, crecimiento lento, pero puede también aumentar rápidamente el tamaño. Esa curva logarítmica que a veces la vemos. Brillantez de piel, ¿no? Puede ser translúcida, la red venosa se ve, ulceraciones atenuadas son secundarias a una isquemia. Sí las hemos visto, porque hemos visto de verdad tumores tan grandes. Dolor, retracción de expresión y expresión ocurren sobre todo en la parte benigna y maligna.
fijación de piel, ganglios como habíamos conversado, y una porción significativa ha tenido previamente fibroadenoma, también lo hemos conversado. Acá vemos los diferentes tumores filoides, miren ustedes, ahí está la circulación venosa, irregulares, se notan las superficies, pero no infiltran la piel. Acá más o menos quiere infiltrarla, perdón, acá, ¿no? Y es un patrón clínico más o menos patognomónico característico. Ahora, ¿cómo ayudamos al diagnóstico? Porque si bien es clínico, tenemos que apoyarnos de todas maneras con algunos exámenes. Mamografía similar a la experiencia fibroadenoma, bien definido, redondeado, ovalado y frecuentemente de gran tamaño. Y vamos a ver qué tamaños. La ecografía similar a fibroadenoma, igual que la anterior, hipoecoico, redondeado, ovalado, bien definido, frecuentemente con quistes, y la transmisión de sonido es variable. Esto lo mencionó el doctor Salvatierra anteriormente. Y la resonancia también similar a la fibroadenoma, los márgenes y septos por quistes y hemorragia, y el realce también inicial rápido en estos casos. Veamos entonces, acá está claramente, lo mencionó también el doctor Salvatierra, son masas lobuladas redondeadas, pueden ser parcial o completamente circunscritos, ¿no? Ahí está. Este está muy bien definido, acá está parcialmente delimitado, aquí está más o menos delimitado todo, o sea, puede variar. Son los hallazgos de tumor filoide benigno y maligno. Acá vemos más lesiones, es bilobulada, acá miren, ¿no? Acá hay otro en el cuadrante ínfero externo. Según las enseñanzas de Salvatierra, y acá tenemos otro más. O sea, tiene un patrón de una hiperdensidad, pero lamentablemente grandes. Acá vemos otro, por ejemplo, se nota la globalidad, algunos ganglios, pero otros son más que todo de característica inflamatoria. La ecografía, lo que se mencionó también, la parte quística, aspectos quísticos pequeños, ¿no? Y acá la circulación, y acá vemos al Doppler también, no necesariamente exacerbada la circulación. Entonces, la valoración radiológica en las ecografías se muestra una masa hipoecoica, ¿no? Se nota que está lobulada, parcialmente circunscrita, con refuerzo posterior. El componente quístico es frecuente en el tumor filoide maligno, o sea, va más para malignidad, ¿no? Y la vascularidad incrementada al Doppler, como vimos en las fotos anteriores también. Acá vemos una chica de 39 años con tumor palpable en la mama izquierda, la tumoración de alta densidad, acá la vemos, bilobulada, ¿no? Y la ecografía, nódulo sólido, polilobulado, bien definido y vascularizado, tumor filoides para todo el mundo. La resonancia magnética ayuda también, por supuesto, y lamentablemente son tumores tremendos, grandes, ¿no? Útil para evaluar la invasión de la pared torácica. Miren acá, miren cómo la deprime incluso, está respetada, ¿no? Acá es importante porque se hace la resonancia y de pasadita en el hígado se encuentra una metástasis, miren ustedes, lo cual conlleva pues a que ya esté hecho el diagnóstico que es un tumor filoide maligno, ¿no? Acá vemos una gran tumor que sí penetra la pared torácica, ¿no? Gran tumor también, gran tumor. Acá mire cómo la deprime la pared torácica, el tumor es grandazo, imagínense a la macroscopía cómo será. Acá vemos otro tumor también. Son grandes los tumores filoides. Acá vemos la gran circulación que tiene este de acá, con el componente doble bifásico, y otro tumor filoide también acá. Entonces, más o menos para resumir, sobre los hallazgos radiológicos, son 3 exámenes que se utilizan, ¿no? Los 3 se pueden usar también en tumores benignos, y la categoría de las 4 ya la consideramos sospechosa, de la 4A, 4B, 4C, 5. Entonces, la sensibilidad de los examen sería para filoides, ojo, es 70% en mamografía, 62.5 en ecografía y 95.8 en resonancia. Lógico, esto es, la sensibilidad se confirmará con la biopsia. Esta es la NCCN, que saca un cuadro recién totalmente actualizado, miren, lo he bajado el 15 de noviembre, donde se hace una especie de algoritmo, flujograma para el diagnóstico de estas lesiones. El aspecto clínico es muy importante, masa palpable, crecimiento rápido, tumores más de 6 centímetros, y los hallazgos en ecografías que sugieren a veces fibroadenoma, ¿no? Se usan ultrasonido, mamografía, ecografía, examen físico. Entonces, esto resumiría lo anterior. Y hay 2 opciones, una biopsia excisional, o sea, sacar todo, y una biopsia incisional un poquito, que en este caso sería la biopsia core, o como lo dijo el doctor Salvatierra, y usamos ese término, la biopsia Tucut. Si fuera un fibroadenoma, queda en observación. Esta es la parte de tumores benignos que corresponde a todo tumor benigno, no solamente a fibroadenoma. Si fuera un cáncer invasivo in situ, hay que ver las guías para cáncer. Acá nos interesa la parte de tumor filoides. Puede salir cualquiera de las 3 en el resultado. Necesitamos una excisión amplia, pero sin
estadio axilar, o sea, sin disección axilar. Y el seguimiento cada más o menos periódico por 3 años mínimo en forma seguida. Si la biopsia core, el pedacito que sacamos, el gusanito que sacamos, muestra que salen cualquiera de estos tumores, debe hacerse una excisión amplia, igual que la anterior, sin disección axilar y el seguimiento igual. O sea, el diagnóstico nomás va a depender del tipo de biopsia que se haga, el seguimiento es exactamente el mismo, ¿no? Si se hubiera fibroadenoma o es indeterminado, se hará una biopsia excisional. O sea, si el fibroadenoma quedó ahí como esto, y si es algo indeterminado, de repente pasa al anterior que sería esto. Y igualmente ese cáncer será en las guías apropiadas. O sea, el algoritmo es bastante fácil y manejable. Acá el doctor Salvatierra nos hizo hincapié, y esto lo hacemos también en patología benigna de mama, en todos los tumores, sobre el tipo de biopsia. La PAF o BAF, la biopsia de aspiración con aguja fina. La BAC, que es la biopsia de aspiración con biopsia con aguja gruesa, perdón. Los diámetros, los gauge, o sea, el calibre de la aguja es 21G, 18G incluso usamos. El doctor Jaime tiene muy buenos trabajos con agujas 18G que muestran no solo citología, sino tejido, que es muy importante. Nosotros usamos generalmente la BAF con la aguja Trucat 14G, la biopsia por lesión al vacío, que ya le explicó el doctor, y tenemos otras más, y la cirugía posiblemente, ¿no? Ahora, los falsos negativos, prácticamente ausentes en la cirugía y en muchas otras, muy escasos acá. Acá sí puede fallar un poco, y por supuesto en la biopsia con la jeringuita, es bastante alto. Pues eso, lo malo es que no puede valorar infiltración y puede confundirse incluso la citología con patología benigna como fibroadenomas, ¿no? El coste es mínimo, el coste es alto acá, y las complicaciones escasas se presentan y acá son mínimas, ¿no? O sea, es un cuadro comparativo muy importante. El problema importante, lamentablemente, en este diagnóstico del tumor filoides es que las biopsias por aspiración, como les decía, ¿no? La mamografía y los estudios de ultrasonido no son capaces de distinguir a veces entre fibroadenoma y tumor filoides. No siempre los diagnostican. Entonces debemos nuevamente ir a la parte histológica, lo que habíamos conversado, ¿no? Se ha demostrado que el BAF no es diagnóstica y es difícil distinguir entre un filoides y un fibroadenoma. Los componentes bifásicos son los que nos marean un poco. Acá tenemos 3 tipos de biopsias más usadas, ¿no? La aspiración con aguja fina, la BAF, que no se debe usar entonces, ya hemos quedado en que no da mucho falso negativo, salvo que sepamos sacar un buen tejido y este tejido permite un estudio histológico, acá lo vemos. La biopsia core o Trucat, que es la más importante, vamos a ver más adelante, y la otra es la quirúrgica, que puede ser removiendo todo, o sea, excisional, o parte de la normalidad, o sea, incisional. Le damos like a estas dos. La sensibilidad de la biopsia Trucut, en este caso, llega hasta un 97%. Esta es la biopsia Trucut que nosotros hacemos Trucat, ¿no? Nosotros lo hacemos en consultorio, ¿no? En tumores. Es exactamente la misma marca de pistola, le llamamos, que usamos, y vemos que en la aguja hay una ranura donde se va a depositar el tejido y se hacen los disparos. 6, 7, 8 disparos, he visto que hacen hasta 18 disparos, y el tejido sale acá. Este tejido, por supuesto, se lleva a formol y se va al patólogo, ¿no? La otra es la biopsia coguiada, con un traductor ecográfico y con la pistola y la aguja Trucat. Lo que se hace es dirigir exactamente. Esto tiene mucho mejor efecto porque, resultado porque hay zonas necróticas, zonas quísticas, y uno puede fallar a ciegas cuando uno lo hace clínicamente y fallar en la toma de la muestra adecuada. La otra es biopsia estereotáxica, es una camilla especial con un orificio para que permita descender la mama, y se coloca la biopsia de la aguja trucada acá y se hace la biopsia. Esta es una biopsia bastante buena, como la ha explicado el doctor Salvatierra. Nosotros a veces tenemos que hacer la exéresis de este tumor conservando la mama, ¿no? Esta es la cirugía de conservación. Se está haciendo el corte, se saca el tumor y es como lo tuviéramos en un cubo. Nosotros hemos ya nos hemos adueñado de esta terminología SEA: superior, los bordes, exterior, el borde, y anterior. Lo que está al otro lado se supone que es inferior, es interno y es posterior. Y lo marcamos así, SEA, son fichas ya escritas que tenemos. Si no tenemos esto, hacemos los hilos, 1 hilo, 2 hilos, 3 hilos, especificando cuál es cuál. Entonces estamos sacando y marcamos los bordes. Es muy importante en la conservación de la mama los bordes. Aquí estamos retirando un tumor. Miren, no hacemos el corte, este es el tumor filoides, ¿no? Sacamos el tumor y hacemos una cirugía plástica estética con una reconstrucción mamaria y su grencito para que llore un poquito la secreción sanguínea.
En algunos casos hay que hacer una mastectomía más radical, en este caso no se puede conservar. Miren, incluso hay úlceras a este nivel, ¿no? Y acá vemos un tubo, se hace la mastectomía total. Repito, no se hacen ganglios, es algo que encontremos algunos y los disequemos, o sea, un maligno que nos ayude a esto. Acá también se hace una mastectomía. Ya había sido operada el tumor filoides y recurrió, y en este caso estamos sacándolo, ¿no? Una mastectomía total. Este es un caso muy especial, disculpen ustedes las imágenes, y miren ustedes, es una licenciada en obstetricia. Según ella, esto era mastitis. Hicimos la biopsia y salió tumor filoides, ¿no? Y se le planteó una cirugía. En este caso, miren el tumor cómo está ulcerado, está cayéndose por pedazos, se cayó por pedazos en una parte, y es una trabajadora de salud, ¿no? Una obstetriz, como les comenté. Y, por supuesto, acá estamos viendo la limpieza del caso, y acá vemos al doctor Jaimes, ¿no? Después de esta hazaña quirúrgica, de retirar esto y, por supuesto, reconstruir este tejido, quedando la paciente ya con la mastectomía ejecutada, Hospital Rebagliati. El doctor Jaime se debe recordar muy bien de ese caso. Entonces, el tratamiento usual de los tumores filoides, atendiendo que la mayor parte son benignos, es la cirugía, con márgenes de 1 centímetro, ¿no? Básicamente, si en esta cirugía, sea mastectomía o cirugía con reservación, hay márgenes positivos, si es borderline o benigno, se puede controlar, pero algunos requieren una reexcisión de márgenes. Si es maligno, el margen reexcisión definitivo y controles. Si es negativo, pues los márgenes quedan con controles anuales. O sea, solamente se ampliaría, está obligado a ampliar en los malignos. En los otros puede quedarse con margen comprometido. Defino como comprometido aquel que tiene el borde a menos de 1 centímetro. Esta es la otra parte de la guía de la NCCN sobre la recurrencia. Si recurre la enfermedad, esta puede ser cuando no hay metástasis a distancia, con recurrencia local, se hace una extirpación y, por supuesto, habrá radioterapia postoperatoria, siempre sin disección axilar. Si es a distancia, se tratará como un sarcoma, y esto ya entra otro algoritmo diferente, sarcomas de mama. Entonces, aunque la cirugía es la base de tratamiento, existen terapias ayudantes. La radioterapia postoperatoria parece disminuir la tasa de recurrencia local en ciertas presentaciones y la quimioterapia no ha documentado un beneficio real. Acá tenemos la radioterapia, ¿no? Cuando los tumores tienen más de 2 centímetros y son tratados con tumorectomía, o cuando tienen más de 10 con mastectomía, la recurrencia puede ser de 15%. Dice que esto ayuda a disminuir los casos de recurrencia. Acá tenemos la sobrevida, no hay una variación significativa tanto en cirugía de conservación o mastectomía como sin radioterapia, no hay una alteración mayor en la sobrevida. La quimioterapia reduce la recurrencia local de la radioterapia, pero la quimioterapia no ha demostrado un beneficio. Cuando esta se da ifosfamida, sobre todo en tratamiento paliativo metastásico, con combinación de doxorubicina o cisplatino. No puede prolongar la supervivencia y retrasar el progreso de la metástasis. Recuerden que ya es un sarcoma en este caso. El filoadenoma principalmente entra como diagnóstico diferencial, ¿no? Debido al patrón intercanalicular. El otro patrón, yendo al otro extremo, que es la patología maligna, están los sarcomas, principalmente confundidos con tumor filoide maligno. A esa obstetriz, una vez sacada la pieza operatoria, la anatomía patológica final fue sarcoma, o sea, ya se había malignizado el componente filoides estromal maligno, más de lo normal. También hay un tumor periductal semejante al tumor filoide maligno y un carcinoma metaplásico donde puede haber tejidos, ¿no? Adeno escamoso, fibromatosis, epidermoide, incluso vamos a encontrar hueso, ¿no? Otros cartílagos, etcétera, ¿no? Habría que hacer el estudio adecuado. El pronóstico es bueno en forma global, 87% a 27 años. La recurrencia varía con el tamaño del tratamiento quirúrgico que se da. La mayoría de los tumores y el tratamiento quirúrgico, muy importante cuando operemos fibroadenomas, tenemos a veces, he visto la costumbre de hincar, de coger al fibroadenoma con una pinza de campo, por ejemplo, ¿no? O a veces de destruirlo para sacarlo y hacer menos, y varias veces hemos tenido casos que han sido filoides y la recurrencia ha sido tremenda, porque ya recurren 2 o 3 tumores dentro del parénquima mamario y muchas veces recurren ya como borderline o malignos, ¿no? Entonces la recurrencia puede variar y vamos a ver en un cuadro muy importante cómo varía. Por ejemplo acá, de benigno a benigno, 18 casos platanil, benigno borderline puede variar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta recurrencia. Y lo peor de todo es que el benigno puede variar a maligno, miren acá. O sea, en una de las recurrencias ya se malignizó.
Borderline a maligno, en la primera recurrencia, en la segunda recurrencia. Borderline, o sea, puede regresar también. Y por supuesto los malignos a benignos, 2 de ellos, miren, bien raro, pero está reportado. Y generalmente recurren como malignos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en el manejo del tumor, ¿no? Las metástasis generalmente son hematógenas, o sea, el componente es estromal, más que linfática, si presentan el 13%. La inyección de local generalmente no se recomienda, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, de un total de 498 pacientes, N1, o sea, metástasis ganglionar, el 1%, menos el 1%, 3%, 1%, resumen, 1%, 8 de 398, ¿no? Entonces, es bastante bajo, no hay incidencia de malignidad en algunos casos, a pesar que los ganglios son palpables en el 20% de los casos. La recurrencia local, entonces, se produce en el 21% de los casos en total, siendo los benignos hasta el 17%, borderline hasta el 25% y malignos hasta el 30%. O sea, más agresivo, más posibilidad de recurrencia. Y estas se producen generalmente dentro de los 2 o 3 años. Acá está la recurrencia local en la cicatriz operatoria de mastectomía. Esta paciente de repente debió haber recibido radioterapia. No, perdón, recibió radioterapia, acá está la huella, pero a pesar de eso recurrió. La metástasis a distancia es exclusivo del maligno, ¿no? Los órganos más buscados son pulmones, 66%, huesos, 28% y 9% cerebro. Al hígado y corazón no se detectaba prácticamente, ¿no? En nuestro estudio, en el peruano, hemos visto que la frecuencia son de baja frecuencia, la mayor parte son benignos y de buen pronóstico. Los factores pronósticos van a depender del tipo histológico y el grado de pleomorfismo. El abordaje quirúrgico, como les dije, la manera como se opera y las características histológicas son los factores predictores, sobre todo para la sobrevida de recurrencia, libre de recurrencia a distancia, ¿no? Vamos a ver. Acá vemos, por ejemplo, las edades que habíamos conversado, es igual para recurrencia local o recurrencia a distancia, prácticamente no interviene mucho la edad, pero sí se produce en más o menos 10% local y 3% a distancia, ¿no? El abordaje quirúrgico en cirugía de conservación y en cirugía radical, como es lógico, cuando se conserva hay más posibilidad de que haya una recurrencia, sobre todo local, ¿no? La histología, los que más recurren en este caso son los malignos. Eso es algo también deducible, ¿no? Seguridad estromal, pleomorfismo y elementos heterólogos van de la mano con la metástasis a distancia en los tumores malignos. Y acá vemos la histología, por ejemplo, para la sobrevida, importante en el maligno, es la que menos sobrevida tiene, ¿no? Baja prácticamente 81, 86% comparado con más del 90 y tantos % de las otras patologías. El pleomorfismo también y la necrosis tumoral también. Concluyendo esta presentación, recordemos entonces el tumor filoides de mama es una neoplasia fibroepitelial bifásica rara que afecta generalmente a mujeres de edad media y de acuerdo a sus características puede ser benigno, borderline o maligno. Es de crecimiento rápido, puede recurrir y cambiar su característica de comportamiento, o sea, de benigno puede pasar a maligno, como hemos podido ver. La mamografía, la ecografía y la resonancia magnética son útiles para su diagnóstico, nos orientan más al diagnóstico, la última con más seguridad. La biopsia Trucut y la excisional confirman el diagnóstico histológico. La cirugía es la base del tratamiento, sea conservando la mama o realizando una mastectomía, siendo el margen quirúrgico ideal mayor de 1 centímetro. La radioterapia es complementaria en caso de márgenes quirúrgicos menores a 1 centímetro, principalmente en caso de malignidad. La quimioterapia no ha demostrado mayor beneficio, es usada en caso de metástasis a distancia. El pronóstico en general es bueno, a excepción de los malignos. Bien, muchísimas gracias. Esa es la presentación que quería aportarles. Doctor Oscar Álvarez Larraondo, doctor Oscar, bienvenido. Ya le colocamos su presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Agradeciendo la invitación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, voy a ocuparme del tema detección secundaria en cáncer de mama. Debemos decir que la cáncer de mama es una neoplasia que se presenta con mucha frecuencia. En el año 2000 hubieron 10 millones de casos nuevos y se calcula que para el año 2020 esto aumentará un 50%. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico de cáncer de mama y a eso va orientado a la detección
de la neoplasia. La detección se refiere a los procedimientos que se hacen entre la aparición de la enfermedad y la aparición de los síntomas. Eso se trabaja en la etapa preclínica, lo que se llama la prevención secundaria. De las pruebas de detección, método de detección, tenemos que considerar el autoexamen de la mama, o sea, la autoexploración de la paciente, que la participación de la paciente en su detección de tumor, y hay que tener en cuenta que hay dos premisas fundamentales. Siguiente. Que existe un largo periodo de fase preclínica, que se calcula que es 8 años desde que cambia una célula neoplásica hasta que el tumor alcanza el tamaño de 1 centímetro, que es el tamaño mínimo que puede la paciente o el examinador palpar un tumor en la mama. O sea, y la siguiente premisa consiste en que el síntoma principal en cáncer de mama es tumor, casi en el 80% de los casos. Puede haber también secreción por pezón, edema local, etcétera, pero en realidad son con mucho menor porcentaje. El autoexamen de la mama tiene una técnica. Muchas veces la paciente dice: me encontré durante el autoexamen, pero no es cierto, debe ser en cuenta por casualidad su tumor, porque se golpeó y se tocó la zona del golpe y encontró el tumor. En ese autoexamen. El autoexamen es un procedimiento que es mensual, que en las mujeres premenopáusicas debe ocurrir 5 a 7 días después de la menstruación, en las menopáusicas tiene que tener unos días por mes. Y existen diferentes posiciones para el autoexamen. En el Hospital Revalliati hicimos una encuesta de conocimiento, actitud práctica sobre el autoexamen y dividimos a la población encuestada en 5 categorías: los profesionales de salud, profesionales de no salud, las empleadas, las artesanas y obreras y las amas de casa. Lo interesante de este cuadro, de este trabajo, es que de las profesiones, si bien todos se digan que sí sabían del autoexamen, solamente el 40% conocía bien la técnica del autoexamen. Próximo. En cuanto al examen clínico, tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgos que de todas maneras hay que tenerlos presentes. Dentro son la edad, factores geográficos, antecedentes familiares, la edad del primer embarazo y los factores genéticos. En cuanto a la edad, mientras más edad tiene la paciente, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama es mayor. Si tenemos en este cuadro que en una población de mujeres de menos de 30 años, una de cada 2.525 presentaría cáncer de mama, pero en una población de mujeres de 80 años, una de cada 10 presentaría cáncer de mama. El 80% de mujeres con cáncer de mama son mayores de 50 años. Factores geográficos, el sitio de procedencia de la paciente es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos en una tasa de incidencia media alrededor de un promedio de una tasa de 24 por 100.000 mujeres. Las antecedentes familiares. Los factores de riesgo relativo de cáncer de mama es mayor en la paciente que tiene la madre y la hermana con cáncer de mama, 5.6%. Y la edad del primer embarazo, mientras a mayor edad haya concebido una mujer y su embarazo termina en parto, la posibilidad de tener cáncer de mama aumenta. Factores genéticos se refiere a personas con mutaciones en los genes del BRCA1 y BRCA2 que tienen más posibilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario. Esta prueba se hace en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama o de ovario. No es una prueba de rutina, se hace específicamente con grupos de pacientes que tienen teóricamente mayor proporción a desarrollar cáncer de mama, es decir, antecedentes personales, familiares cercanos. En el servicio de oncología ginecológica del Hospital Revalliati se encontró que la tercera causa de consulta de pacientes que tenían cáncer de mama eran pacientes que no tenían síntomas. La primera causa fue tumor, la segunda tumor y dolor, y la tercera fueron asintomáticas, que tienen que ir a
que se hagan sus exámenes, su mamografía o ecografía según corresponda. Las enfermedades más importantes que entran en el diagnóstico diferencial de cáncer de mama son aquellas que tienen tumor, que son la mastopatía quística y el fibroadenoma. La mastopatía fibroquística se presenta mayormente en las personas que están en la etapa de climaterio, entrando a la menopausia, y el fibroadenoma se presenta en mujeres jóvenes principalmente. El cáncer a partir de los 30 años empieza a presentarse y se persiste y no llega a hacerse cero. Próximo. Hay que tener en cuenta las características del tumor. Cuando uno examina el tumor hay que determinar si son sólidos o quísticos. Si es un tumor sólido, ya debe pensar en cáncer. Tenemos un profesor que decía que si uno piensa en cáncer, ya está haciendo la mitad del diagnóstico. El tumor, si tiene bordes precisos o difusos, si sus dimensiones son iguales o diferentes, y si son móviles o fijos. La forma de presentación de este tumor, si es brusca o insidiosa, cuando el cáncer se presenta en forma insidiosa, los quistes se presentan en forma brusca. Los síntomas asociados, si hay signos de flebosis, cambios en la piel. Examen clínico hace una precisión diagnóstica de malignidad en 60 a 85% de los casos. Acá tenemos una paciente con una masa en la mama que tenía consistencia quística, era bordes, dimensiones similares, y se consideró que era un quiste mamário. Se hizo una punción y se obtuvo 20 centímetros de líquido sanguinolento, como se ve en la jeringa. Con la misma jeringa, luego de retirar el líquido, se insufló aire y se tomó una nueva mamografía y se encontró que dentro del quiste había un tumor. La patología demostró que se trataba de un carcinoma intraquístico. Otro signo importante en el examen físico es la retracción de la piel, la cual puede ser inducida o espontánea. Retracción de piel es un signo capital en el diagnóstico de cáncer. La retracción inducida se hace presionando a los costados del tumor y se observa el centro donde se encuentra la tumoración. Y si la piel que está supradyacente se aplana o cambia la convexidad de la mama, se dice que es una retracción inducida positiva. Esta es una retracción espontánea que entre los cuadrantes inferiores, y cuando la paciente levanta los brazos, la retracción se hace más evidente. Diagnóstico cáncer de mama. Otra retracción más pequeña, y esta es una retracción del pezón cuando el tumor está localizado debajo del areola y del pezón, o sea, en la parte central de la mama. El siguiente. Hay algo, ya, pero desde cáncer avanzado de la mama, es lo que se llama la piel de naranja. La piel de naranja son múltiples pequeños hoyuelos que existen en la superficie de la piel y que se debe a la infiltración de los ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper es una estructura fibrosa que sostiene a la mama, y eso es lo que le da la forma y la posición de la mama. Este se llama entonces piel de naranja. Próximo. Secreción por pezón es un signo que debemos tener en cuenta y se presenta aproximadamente solamente en el 10% de los casos de cáncer de mama. Muchas veces se hace la patología, un Papá Nicolau de la secreción, lo cual no es útil para el diagnóstico porque los resultados negativos no excluyen el diagnóstico de cáncer. Cuando hay una secreción por el pezón espontánea, que es importante, debe hacerse una resección de los conductos terminales de la mama y tener un diagnóstico histológico. La mayoría son papilomas intraductales o ictasia de los conductos terminales. Esta es la secreción por el pezón, que vemos acá, una secreción la secreción por el pezón que más relación tiene con cáncer de mama es la secreción acuosa, cristalina. En cambio, la secreción hemática tiene mayor relación con el papiloma intercanacular. Ejemplo de secreción hemática: se presiona en el radio de las T's y se observa secreción hemática por el pezón. Otro ejemplo de secreción hemática.
y manejo de enología. La mamografía es el examen por excelencia para la detección del cáncer de mama, como ya lo dijo el doctor Salvatierra. Además debemos tener en cuenta también otros exámenes como la ecografía y la resonancia magnética. La mamografía, cuando se inició comenzó su utilización, se usaba para la evaluación de una normalidad clínicamente encontrada. Actualmente se usa para la detección de lesiones ocultas. O sea, la persona, el examinador, busca lesiones no palpables de la mama. Y se basa en lo siguiente. Un examen clínico encuentra el tumor de 1 centímetro, o sea, cuando está en 10 a la 9 duplicaciones. En cambio, la mamografía encuentra el tumor en dimensiones milimétricas, cuando está en 10 a las 7 duplicaciones. Es decir, la mamografía encuentra el tumor 3 años antes que el examen clínico. ¿Cuáles se encuentran las siguientes anormalidades? Puede encontrarse masa tumoral, especulaciones, retracción de la piel, calcificaciones y asimetría parenquimal. Al ser un patrón mamográfico, si existe una opacidad regular, la posibilidad de que esto sea cáncer es el 8%. Pero si existe una opacidad estrellada, la posibilidad de que esto sea cáncer es el 73%. Este es un ejemplo de la opacidad estrellada, que es un cáncer de mama. Próximo. También ha habido evolución en las mamografías. Actualmente tenemos la tomosíntesis, en que detecta con mayor precisión lesiones pequeñas en una mama. La ecografía. La ecografía tiene su mejor indicación en mujeres de menores de 35 años. Eso en pacientes gestantes, en mamas densas. O sea que si existe el factor hormonal presente, es mejor hacer una ecografía antes que una mamografía. Y sirve también para diferenciar tumores sólidos de los quísticos. Próximo. Este es un quiste mamario, es una ecografía. Esta lesión de localización horizontal es un fibroadenoma de la mama. Próxima, de la ecografía. Este es un cáncer de mama de bordes no precisos, difusos. Próxima. Y este ya es un cáncer grosero, incluso se ven las microcalcificaciones dentro de la imagen ecográfica. La resonancia magnética es otro procedimiento de imagenología en que usa imágenes y ondas de radio para crear imágenes en las mamas y tejidos circundantes. No utiliza la radiación. Puede hacerse concomitantemente con mamografía o ecografía. Cuando la mamografía y ecografía no son contributorias, se puede acudir a la resonancia magnética para tener un elemento más que ayude al diagnóstico. Indicación de la resonancia magnética se puede usar para descartar multicentricidad previo a la cirugía de conservación, evaluar los márgenes de escisión del tumor y también interviene en el diagnóstico de cáncer oculto de mama. Las lesiones no palpables de la mama es el kit, es lo que se busca con todo método de detección. Las lesiones palpables de la mama se caracterizan por su tamaño pequeño, por su localización profunda y por consistencia similar al parénquima. Tampoco quiere decir que todas las lesiones no palpables de la mama tengan menos de 1 milímetro. Puede ser que sean muy profundos y no se palpan. Sin embargo, los encuentra la mamografía. ¿Por qué es importante el tamaño del tumor? Porque está en relación directa con el porcentaje de metástasis. Si el tumor mide menos de 0,5 centímetros, la posibilidad de metástasis es el 3%. Y si el tumor mide hasta 2 centímetros, la posibilidad de metástasis es el 32%. Siguiente. Y la próxima, el estado de la axila, o sea, el compromiso axilar es importante porque está en relación directa con la sobrevida del paciente. Por ejemplo, si en la axila no hay ganglios, sobrevive a los 5 años 88 y a los 10 años 75. Pero si en la axila hay 10 ganglios o más, la sobrevida a los 5 años es 45% y a los 10 años 20%.
lesiones no palpables deben ser biopsiadas. Cuando hay masa, cuando hay microcalcificaciones, asimetría parenquimal, lesiones spiculadas sobre todo y deformidad parenquimal. Los métodos de localización están el mapeo radiográfico, la localización con arpón, biopsia ecoguiada, de lo que se estaba hablando, en mamografía estereotáxica y el uso de la cámara gamma. El mapeo radiográfico consiste en mostrar las mamografías para su orientación. La mamografía cráneo-caudal nos da las localizaciones externa e interna, y la mamografía lateral nos da la localización del cuadrante superior e inferior. Por ejemplo, en este examen, el tumor que se encontraría en el cuadrante supero externo de la mama. Perdón, supero interno de la mama. La siguiente, en cuanto al siguiente método de localización, es la aplicación del arpón, para lo cual se hace una mamografía con una placa multiperfonada para orientar dónde está la lesión y para poder aplicar el arpón. Se aplica el arpón metálico, se comprueba la aplicación del arpón que esté cerca de la lesión no palpable. Está la lesión no palpable, el arpón, y luego se estirpa la lesión no palpable con el arpón y se hace una radiografía, algunos le llaman piezografía de la lesión, para demostrar que es la presencia del arpón y de que la lesión ha sido extirpada en su totalidad. Muchas veces la indicación es que se hace con anestesia general, pero en el servicio generalmente con mucha frecuencia se hace con anestesia local y en forma ambulatoria. Esta es la pieza operatoria. Se colocan trotados metálicos en los extremos para orientar al patólogo donde se encuentra la lesión. Ahí está la lesión no palpable. Y la cámara gamma es un dispositivo que captura imágenes y se inyecta por viento venoso a un transmisor radioactivo que es el Tecneso 99, y luego con un marcador se busca en la sala de operaciones y se hace la extirpación de la lesión no palpable. La cámara gamma puede dar lo que se hace la localización radioguiada de la lesión oculta en el rol, y el SNOW es otro procedimiento también usado con la cámara gamma, en que se hace la localización de la lesión oculta y la biopsia del ganglio centinela simultáneamente. O sea, ya sería el tratamiento del cáncer de mama. En el servicio hicimos en el 2005 un trabajo de las lesiones no palpables, 326 casos. De esos 326 casos, el 37% consistía en mastopatía y enfermedad fibroquística de la mama. Y en segundo lugar estaba el carcinoma infiltrante con 14.72, seguido por general con el mismo porcentaje, y cáncer in situ 8.59. Y una cosa importante acá, que se aparece la hiperplasia atípica en el 7.05%. La hiperplasia típica es la acumulación de células anormales en el conducto mamario. No es cáncer, sus causas no están claras, pero se considera como un precursor de la aparición de un cáncer de mama. La hiperplasia típica tiene un mayor riesgo, tiene un riesgo relativo de 4, o sea, es un precursor importante en el cáncer de mama. No da síntomas y se encuentra con una biopsia de la alteración descrita en la mamografía. Tenemos un ejemplo de células comienzan a llenar el conducto mamario, lo ocupan completamente, ya se considera eso un cáncer in situ, y posteriormente rompen la membrana basal y constituye un carcinoma infiltrante. En el trabajo que se hizo en el 2005 se encontró que habían
28 casos de cáncer in situ, lo que representaba el 8.58%, y 48 casos de cáncer infiltrante, que representaba el 14.72%. En total fue 23.3% de cáncer. Las imágenes, cuando hay especulaciones 64.7%, microamplificaciones 23.7%, distorsión 23.27%, asimetría 25%, opacidad 6.5%. Con otro, tenemos acá una tabla comparativa de lo que teníamos en 1998, 5% de cáncer in situ, y en el 2010 ya tenemos 17% de cáncer in situ. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez, por su excelente disertación. Pido a los 3 expositores, por favor, que prendan su cámara y su micrófono. El doctor Valentín Jaimes, siempre con el deseo de colaborar con la sociedad, he pedido, por favor, que lo disculpe, porque no ha podido, por cuestiones técnicas, poder ingresar, pero él nos está aceptando. Obviamente que los 3 colegas que están presentes son colegas que trabajan en un hospital nacional, que es el Hospital Garro Reynati Martins, y por tanto los procedimientos que han mostrado son procedimientos dados en este nivel. Lógicamente, es entendible que todos los procedimientos que han mostrado son dignos de un avance importante, y de las cuales mucho hemos tomado total conocimiento de las experiencias que ustedes han realizado en este hospital, y finalmente contribuyen enormemente a una patología fundamental de la mujer. Y ahí viene dos comentarios nada más en general, dado el tiempo, que quisiera pedirles. Se dice que el cáncer más frecuente a nivel nacional es el cáncer de cuello uterino, y que a nivel de Lima es el cáncer de la mama. Según últimos reportes, que ustedes quiero que me verifiquen o no, dicen que ya el cáncer de mama se hace mucho más evidente a nivel nacional. Esta es la primera pregunta. Y lo segundo es, si es cierto lo que ustedes han mostrado en su experiencia de todas estas tecnologías y procedimientos ad hoc a este hospital nacional, ¿creen ustedes que sería el enfoque inicial en la atención primaria para estos problemas de la mama? Creo que empezamos por el doctor Salvatierra, de acuerdo a valores de disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sobre su primera pregunta, lo que vemos en la práctica es que el cáncer de mama, por lo menos en las zonas urbanas del Perú, es el primer cáncer en las damas. El cáncer uterino, en base a las campañas de prevención que se están haciendo, probablemente ya pase un segundo plano, ¿no? Más aún con la vacuna que se está instalando en las adolescentes. Entonces el cáncer de mama va a ser el gran desafío en los siguientes años. Sobre el manejo en la detección y diagnóstico del cáncer de mama en el hospital, felizmente hay un gran grupo de médicos que trabajamos en forma multidisciplinaria. Hay mucho apoyo de los servicios de oncología y ginecológica hacia el área de imágenes. Hacemos las cosas básicamente como están señaladas en las guías de manejo en forma mundial. Hemos hecho algunos avances en el diagnóstico en el sentido de que podamos manejar a una paciente desde que llega al área hasta que tenga el diagnóstico final en más o menos un mes de demora entre que llega, se suscita y se hace la biopsia.
la tecnología nos está ayudando bastante. Como le dije al inicio, la pandemia nos ha frenado bastante y esperamos que en los siguientes meses continuar con esta lucha que es constante, ¿no? La avalancha de pacientes con cáncer de mama es algo inimaginable a veces, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Doctor Gamarra. Sí, en primer lugar, no hay estadísticas a nivel nacional, no se realizan investigaciones de la frecuencia, de la incidencia en la morbilidad y en la mortalidad. ¿Se ha bloqueado? Doctor, ayúdenos por favor encendiendo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, decía de que primeramente no tenemos estadísticas propias con respecto a la incidencia en la morbilidad y mortalidad de cáncer en general en el Perú. Lo que tenemos son unas enviadas a través de la IARC, a través de la OMS, que investigan, que contratan a un tercero para esta investigación. Y es cierto, la estadística ha hecho ya de que estén empatados y en la realidad el cáncer de mama debe ir en primer lugar ahora. Sí, el cáncer del cuello uterino de las zonas rurales y el cáncer de mama de las zonas urbanas, pero es tanta el auge o la cantidad de casos que se está viendo de que ya ha pasado ya, y todos estimamos esto, estadísticamente el cáncer del cuello uterino. Lo otro, decir que en nuestro servicio, que nos dedicamos a cáncer tanto de pelvis como de mama, el 52% de la patología es cáncer de mama. Y en el 48% está cuello uterino, ovario, endometrio, vulva, etcétera, etcétera. Entonces ya con eso estamos diciendo bastante. Somos un centro trabajo de los ginecólogos en sus diferentes fronteras, hospitales 1, 2 y por supuesto el centro de salud también. Entonces creo que esa red debe fortalecerse y estamos aprendiendo con esto del coronavirus. La falla fue en la atención primaria, en los lugares más remotos, ¿no? Y creo que acá aprenderemos también. Aprenderemos también sobre lo que es para anular el cuello uterino, que tenemos vacunas también. Tenemos también las pruebas moleculares para el virus, ¿no? Entonces, haciendo esa paradoja, es importante que la gente con este golpe que hemos tenido, el coronavirus, aprendamos también a prevenir un cáncer tan importante como el cuello uterino. Mama no se puede, pero sí se puede, como dijo el doctor detectar temprano. Esa es la idea. Detectar una lesión premaligna o de repente hasta llegar hasta in situ, ¿no? Y tener una costumbre religiosa de hacer mamografías, de autoexamen y por supuesto de evaluación clínica. Ese trípode, ¿no? Examen clínico, autoexamen y mamografía. Gracias. Doctor Álvarez, su comentario, por favor. El cáncer de mama y el cáncer del cuello uterino son poblaciones diferentes. Por ejemplo, una paciente en los hospitales de la Seguridad Social, hay más cáncer de mama que el cuello uterino. Eso también se ve acá en Lima. En neoplásicas tiene más cáncer de cuello uterino que cáncer de mama. Pero, ¿por qué? Porque el cáncer en los hospitales de Seguridad Social son pacientes asegurados, tiene a un familiar que lo lleva, que le hagan su detección, su examen. En cambio, el paciente no asegurado le da más importancia al cuello uterino, porque está más difundido la idea del Papá Nicolau,
no está tan difundido como quisiéramos. La idea de la mamografía anual, que tendría que hacerse todas las mujeres por encima de 50 años, aparte de que es costoso. Entonces, es por eso que el cáncer de cuello uterino todavía está en una proporción bastante alta. O decir, por ejemplo, en Trujillo igual, yo soy trujillano, y los hospitales del Seguro Social tienen más cáncer de mama que los hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, ese tipo de población que existe en diferentes hospitales es lo que va a dar la incidencia mayor o menor cáncer de mama. Y lo que hemos hablado de la detección, eso tendría que hacerse. Pero hay problemas, inclusive por parte de que no hay un acuerdo, una comunión entre el radiólogo, el cirujano y el patólogo. Eso hay que vencerlo. Poco a poco se va a ir consiguiendo que eso se consiga, se lleve a cabo. Ok, hay una pregunta, doctor, creo que es la última y debe ser para el doctor Gamarra. Dice, luego de la extirpación quirúrgica del tumor filoides, ¿qué tiempo se debe esperar o qué tiempo se recomienda esperar antes de la reconstrucción cosmética? Bien, la reconstrucción se podría hacer en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía, estamos hablando en este caso, ¿no? Entiendo que la mastectomía, porque también se hace cirugía oncoplástica ante un tumor muy grande que se extirpa, y al hacerla, esa cirugía oncoplástica ante una conservación de mama es en el momento. Entiendo que la pregunta va a la mastectomía, entonces la idea es hacerla en ese momento. ¿Qué opciones tenemos? Colocar principalmente un expansor, ¿no? Un expansor debajo del músculo pectoral mayor, y poco a poco va aumentando el volumen al volumen deseado de la paciente. La segunda es hacer una reconstrucción desde la parte abdominal o la parte dorsal. El que más estamos usando es la reconstrucción TRAM, con el músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Donde se traslada una isla prácticamente con pedículo vascular a la zona mamaria. Y la otra es, dependiendo de lo que aunque no está tan recomendado acá, la mastectomía subcutánea, ¿no? Eso es en tumores no tan grandes. Entonces se debería hacer en el momento. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, esas operaciones duran un poco más y a veces no tenemos los insumos para poder colocar. Por ejemplo, ahorita creo que no hay expansores en el hospital, entonces tenemos problemas. Y nos falta coordinar, como estamos coordinando muy, pero muy bien con radiología, con patología, con oncología médica, nos falta coordinar bien con cirugía plástica. Entonces debería hacerse en el momento. Si no fuera así, pues tranquilamente, creo que estamos ya acostumbrados a la palabra cuarentena, se puede esperar un tiempo prudencial de ese tipo para poder la cirugía, cualquiera de las tres alternativas nuevamente. Muy bien. Muy bien, yo creo... Hay una técnica más, el doctor se está haciendo a través del doctor Zúñiga, el autoinjerto de tejido graso de otras partes, ¿no? Incluso ha ganado unos premios a nivel internacional. Ok. Muy bien, yo creo que dada la hora y que agradecemos y reconocemos las excelentes exposiciones que han tenido nuestros ponentes el día de hoy, a la cual a través de la sociedad le damos la más sincera agradecimiento por estas presentaciones y que realmente agradecemos también a todos los que nos han acompañado esta noche. Creo que cerramos con broche de oro lo que son las sesiones ordinarias de nuestra sociedad, porque esta es la última sesión ordinaria. Obviamente habrán otras sesiones extraordinarias. Para aquellas personas que de alguna manera no nos han acompañado al comienzo, vamos a terminar esta sesión pasando, si desean, el video de la inauguración de nuestro local institucional que se realizó el viernes 20 al mediodía. A todos muchas gracias y damos por culminada esta sesión del día de hoy. Muy agradecido. Buenas noches.